Listo, a ver. ¿Para qué sirve el polinomio de Taylor? Bueno, sirve para hacer aproximaciones. ¿En qué sentido aproximaciones? A ver, por ejemplo, si yo trabajo con una función de una variable, ¿ya? Por ejemplo, así, a ver, una variable. Yo tengo una función f de x, el polinomio de Taylor de una función f de x de una sola variable es el siguiente. La función f evaluada en el punto x sub 0 más la primera derivada evaluada en el punto x sub 0 multiplicado por x menos x sub 0. Ya les voy a explicar qué cosa es esto. Luego viene aquí la segunda derivada eh, evaluada en el punto x sub 0 dividido para 2 factorial multiplicado por x menos x sub 0 al cuadrado. Y de esta manera yo puedo continuar con la tercera derivada, 1, 2, 3, evaluada en un punto x sub 0 dividido para 3 factorial por x menos x sub 0 elevado al cubo. Y bueno, como les digo, aquí nosotros podemos continuar y aumentar el grado. ¿Para qué se aumenta el grado de la derivada? Se la aumenta para que nuestro resultado, nuestra aproximación sea mucho más precisa, más exacta. Ya, por ejemplo, si llego a la cuarta derivada evaluada en un punto, dividido para 4 factorial, multiplicado por x menos x sub 0 a la cuarta, y de ahí ustedes pueden continuar hasta el grado n, si ustedes quieren. ¿Okay? Entonces, esto de aquí es una función f de x cualquiera. Puede ser exponencial, polinomial, puede ser trigonométrica, cualquier tipo de función. En cambio, lo de acá, esto sí es un polinomio y esto es lo que se conoce como polinomio de Taylor. ¿Ya? ¿Ok? ¿Para qué sirve este polinomio? Bueno, si lo queremos ver de forma gráfica, yo puedo tener aquí una función f de x cualquiera. Vamos a ponerla así. Ya, esa es una función f de x. Entonces, si yo quiero un polinomio que se parezca a esta función, yo debería trabajar alrededor de un punto, ¿ya? Porque, a ver, yo no puedo encontrar un polinomio que se parezca a una función en todo su dominio, sino que uno trabaja con un polinomio pero alrededor de un punto. O sea, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar una función polinomial que se parezca a la función f de x, pero en un cierto intervalo, en un cierto entorno, ¿ok? Por ejemplo, aquí está el punto x sub 0 y se va a aparecer solamente en este entorno de aquí, ¿ya? Vamos a poner una función, por ejemplo, si fuera lineal, sería de este tipo, ¿ya? Si fuera cuadrática, sería pues una parábola, ¿ya? Una parábola que se parezca a la función f de x, pero solamente en este entorno, ¿ok? Esto va a ser el polinomio, que en el caso de que fuera un polinomio de grado 1, fuera una línea recta, como les digo, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para hacer aproximaciones. ¿De qué tipo? A ver, imagina que no tienes calculadora y te piden calcular esto. E elevado a la 0.9, por ejemplo. ¿Cuánto vale E elevado a la 0.9? O vamos a ponerlo así mejor, 0.1. Ahí, E elevado a la 0.1. Bueno, si no tenemos calculadora es un poco complicado calcular esto de aquí, ¿no? Y para eso existe el polinomio de Taylor. ¿Sí? Vamos a trabajar primero con un polinomio de una variable y luego ya lo convertimos a dos variables, ¿ok? Este, si ustedes se dan cuenta, esto de aquí es muy similar a que yo trabaje con la función e a la x, ¿ya? Donde la x vale 0.1, ¿sí? Este, si yo trabajo con un polinomio de grado 1, debería utilizar hasta aquí. Grado 1 quiere decir hasta la primera derivada. Entonces la función f la tengo que evaluar en un punto x sub 0, su derivada también evaluarla en el punto x sub 0 y multiplicarla por x menos x sub 0. ¿Ok? ¿Quién es el punto x sub 0? Bueno, el punto x sub 0 es un valor entero que se aproxime, que esté lo más cerca posible del valor que te piden calcular a ti. Si a ti te piden e a la 0.1, entonces el valor entero más cerca del 0.1 sería el 0. Pero si, por ejemplo, te piden calcular e a la 0.9, entonces el valor entero más cerca al 0.9 debería ser el 1. Ese sería tu punto x sub 0. Sí, siempre es el valor más cercano, más cercano. ¿Okay? Luego, ¿qué también necesitas? Necesitas eh, la diferencia o el restante, el delta X. Necesitas el delta X que viene a ser
lo que le hace falta o lo que tienes que quitarle a este valor x sub 0 para llegar al valor que te están pidiendo. Ya, entonces en este caso yo tengo que aumentarle 0.1. En el otro caso, en el caso que yo puse acá, el valor x sub 0 vale 1. Entonces tu delta x debería ser menos 0.1. O sea, tendría que quitarle. Al 1 le quito 0.1 para llegar al valor que me están pidiendo. En cambio acá, como yo escogí que mi punto x sub 0 es el 0, tengo que aumentarle 0.1 para llegar al valor que te están pidiendo, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya tengo aquí esta función, que es e a la x. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que evaluar a la función en el punto. Miren la fórmula. Evaluar a la función f de x igual a e a la x, en este caso. La evalúo en el punto x sub 0, que sería en el 0. F evaluado en 0 sería e a la 0. ¿Y eso cuánto da? Da 1. ¿Ya? Entonces aquí va 1 más. Ahora acá, la derivada. La derivada evaluada en el punto x sub 0. Si tú derivas esta función, que es la más facilita de todas, te sigue quedando e a la x. Entonces esa derivada, evaluada en el punto x sub 0, que es el 0, te queda e a la 0, que eso también vale 1. Entonces tendrías 1 más 1 multiplicado por x menos x sub 0, que x sub 0 vale ¿cuánto? Vale 0. Y entonces ahí ya te queda que la función e a la x es aproximadamente igual a 1 más x, utilizando lo que es un polinomio de grado 1, ¿sí? Y una vez que yo tengo esto de aquí, yo ya puedo, yo puedo calcular el valor que te están pidiendo. Miren que prácticamente vendría a ser lo que yo les puse aquí. Una curva que vendría a ser la función f de x, en este caso la curva es e a la x, o sea, vendría a ser una curva así, ¿no? Y estamos trabajando alrededor del 0, el 0 está por aquí. Entonces, alrededor del 0, la función e a la x se parece a la función lineal 1 más x, que vendría a ser esta función así. Pero, o sea, si ustedes se dan cuenta, por acá ya no se parecen, son diferentes, por acá también son diferentes. Pero aquí, alrededor del 0, son muy, muy similares. No iguales, similares. ¿Ya? Entonces, si tú quieres calcular, vamos a hacer un espacito aquí. Si tú quieres calcular e elevado a la 0.1, entonces tú puedes calcularlo como 1 más 0.1. Si no, e a la x es aproximadamente 1 más x. Entonces, si la x vale 0.1, aquí reemplazo el 0.1 y te queda que e elevado a la 0.1 es aproximadamente igual a 1.1. Sin necesidad de usar calculadora. ¿Ok? Y pueden comprobarlo. Podemos venir acá. Miren, pongamos acá la calculadora. Y vamos a poner aquí, a ver, aquí está el E. Y esa E la elevo a 0.1. Con calculadora yo puedo calcular el valor real, ¿sí? Y eso te da 1.1051, bueno. Solamente me quedo con 1.1 porque estoy utilizando grado 1. Grado 1 te da la cantidad de decimales. Si tú llegas a un grado 2, tendrías 2 decimales. Si llegas a un grado 3, tendrías 3 decimales y tu valor va a ser cada vez más preciso. O sea, te debe dar lo que está aquí. Por ejemplo, si utilizo la de grado 2, te debería dar 1.10. Debe aparecer el 0. Si utilizo de grado 3, debería dar 1.15. ¿Sí? O sea, lo único que tengo que hacer es aumentarle el grado, la segunda derivada, la tercera derivada. Por ejemplo, a ver, si yo, a ver, voy a hacer otra paginita. Si yo utilizo de grado 2 tendría lo siguiente: f de x es aproximadamente igual a f evaluada en x sub 0, más f' evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0, más la segunda derivada evaluada en x sub 0, perdón, segunda nomás, disculpen, segunda, evaluada en x sub 0, dividido para 2 factorial por x menos x sub 0 al cuadrado. Entonces tendría que llegar hasta la segunda derivada. En funciones de varias variables, que es con las que vamos a trabajar, nosotros solamente vamos a llegar hasta la segunda derivada. Si ustedes se dan cuenta, con una función de una variable, yo pongo hasta la tercera, cuarta, enésima. Ustedes pueden llegar hasta la enésima. Pero para una función de varias variables ya va a ser un poco más complicado y solamente vamos a llegar hasta la segunda derivada. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, nuestra función f de x era igual a e a la x. Nuestro punto x sub 0 era el 0. Nuestro delta x era 0.1, ¿ok?
Y listo, calculamos el polinomio. Ya habíamos calculado la primera derivada. Eso salía e a la x, y esto también es igual a la segunda derivada, ya ustedes ya saben, ¿no? La primera derivada evaluada en cero salió igual, o sale igual a la segunda derivada evaluada en cero, y sale también igual a la función evaluada en cero, y eso sale 1, ¿no? Eso lo pueden comprobar aquí con esta función. Entonces reemplacemos la función e a la x. Miren, estoy reemplazando la función, es aproximadamente igual a la función evaluada en el punto, que es 1 más f', que salió 1, o sea, f' evaluada en el punto, que vale 1, por x menos x sub 0, que es 0, más la segunda derivada evaluada en x sub 0, que eso salió también 1, dividido para 2 factorial, que eso es 2, por x menos x sub 0, que es 0 al cuadrado. Y entonces ahí te queda que e a la x es aproximadamente igual a 1 más x cuadrado sobre 2. Si es que utilizas un polinomio de grado 2. Y con esto, pues te va a salir un valor mucho más preciso, ¿no? E elevado a la 0.1 es aproximadamente igual a 1 más 0.1 más 0.1 al cuadrado sobre 2. Y eso va a ser un valor mucho más aproximado. ¿Ok? Para eso sirve el polinomio de Taylor. Y esto lo pueden hacer con cualquier función. Con cualquier función. Entonces, si yo trabajo con una función de dos variables, por ejemplo, sea una función f de x, a ver, vamos a ponerla así, sea z igual a una función que depende de x y y. O sea, vamos a trabajar con una función de dos variables, ¿ok? ¿Cómo quedaría el polinomio de Taylor? Pues quedaría de la siguiente forma. F de x, y va a ser aproximadamente igual. Lo mismo, miren, lo mismo. Primero, la función evaluada en el punto. Solo que ahora es de dos variables. Entonces, el punto debería ser x0 y y0. ¿Sí? A eso tengo que sumarle, ¿qué cosa? ¿Qué dice la fórmula? Hay que sumarle la primera derivada. La primera derivada. El problema es que esto es una función de dos variables, ¿sí? Entonces, yo no tengo una sola derivada. Yo voy a tener dos derivadas parciales. Tengo derivada con respecto a x y tengo derivada con respecto a y. Entonces, ambas forman algo que se conoce como gradiente. No sé si ustedes recuerdan. El gradiente era un vector de esta forma, ¿no? F de x, y. ¿Ya? Para una función de dos variables, así. Y se lo simbolizaba de esta manera. Este simbolito, este triángulo se llama nabla, nabla por F. Ya, entonces, esto sería el gradiente. O sea, el gradiente contiene las primeras derivadas parciales, que más o menos vendría a ser como la primera derivada, ¿sí? Eh, pero esto es un vector, ¿sí? Esto de aquí es un vector. Acá en la fórmula del polinomio de Taylor, yo no puedo poner el vector gradiente, sino que yo debería colocar así nada más. F de X, F de Y, sin la coma. Al no poner la coma, yo lo que estoy es trabajando con una matriz, ¿sí? Y esta matriz tiene un nombre, se la conoce como matriz jacobiana, ¿ya? O el jacobiano, matriz jacobiana, ¿ya? Entonces, ¿se lo simboliza cómo? Se lo simboliza con una J mayúscula y la función f, J de f. Y este J de f, obviamente, vas a tener que evaluarlo en un punto x0 y y0. ¿No se acuerdan? La fórmula, la primera derivada evaluada en el punto. Acá también lo mismo, el jacobiano evaluado en el punto. Entonces, aquí le ponemos una rayita que significa que vamos a evaluar, y vamos a evaluarla en el punto x0, y0. ¿Ok? Esto es la primera derivada. Esa primera derivada estaba multiplicada por ¿quién? Veamos la fórmula acá. Multiplicado por x menos x sub 0. Acá también debe ser algo similar. Entonces lo vamos a multiplicar por, voy a poner así, miren, x menos x sub 0, pero como aparece una segunda variable, y menos y sub 0. ¿Ya? Luego a eso, ¿qué tengo que sumarle? Tengo que sumarle lo siguiente, la segunda derivada. ¿Ya? A ver, pero lo vamos a agregar así, miren. Si yo tengo aquí 2 factorial ustedes saben que es lo mismo que 2. Entonces yo voy a colocar primero el un medio, ¿sí? Luego, miren lo siguiente, aquí tengo x menos x sub 0, pero está elevado al cuadrado porque estoy trabajando con la segunda derivada. Entonces, quiere decir que esto tiene que estarse multiplicando 2 veces. 2 veces tiene que estarse multiplicando esto, x menos x sub 0.
Acá como es una función de dos variables, ya sabemos que debe ser de esta forma. X menos X sub 0, Y menos Y sub 0. Entonces vamos a ponerlo así, miren. X menos X sub 0, luego Y menos Y sub 0. Ahí va una vez, esto no lo puedo elevar al cuadrado porque esto es una matriz, ¿ok? Y lo voy a poner acá otra vez. X menos X sub 0, Y menos Y sub 0. Ahí están las dos veces. Es como que fuera este término de aquí, que está elevado al cuadrado. Solo que hay que colocarlos así cuando ustedes trabajan con una función de dos variables. ¿Ok? Aquí en el medio, ¿quién nos hace falta? Ah, perdón, disculpen. Nos hace falta la segunda derivada. ¿Ya? Ahora, ¿quién representa la segunda derivada? A ver, vamos viendo. Si esta función de aquí tiene dos variables, entonces va a tener dos primeras derivadas parciales. Una con respecto a X y otra con respecto a Y. ¿Sí? Pero resulta que esta de aquí, fx, tú también la puedes volver a derivar con respecto a x y también la puedes volver a derivar con respecto a y. Y aparece f de x y f de xy. ¿Sí? Luego, de la misma manera, fy, tú lo puedes derivar con respecto a x y aparece fyx y lo puedes derivar con respecto a y aparece fyy. ¿Sí? Entonces, miren, cuando yo quiero trabajar con la segunda derivada, en cálculo de una variable es una nada más. Es la segunda derivada y se acabó. Pero en cálculo de varias variables, si la función es de dos variables, entonces vamos a tener cuatro segundas derivadas parciales, ¿no? Cuatro segundas derivadas. Así es. Estas cuatro van a formar una matriz. Miren, la vamos a colocar de esta forma. fxx, luego acá fxy, luego acá fyx, perdón, yx, y luego acá fyy. Así, una matriz de 2 por 2. Esta matriz la vamos a tener que evaluar, obviamente, porque si ustedes recuerdan, la fórmula dice la segunda derivada evaluada en el punto. Entonces, esta matriz que representa la segunda derivada, la tienes que evaluar en el punto x0, y0. ¿Sí? Pero ¿quién es esta matriz? Esta matriz tiene un nombre y se la conoce como matriz hessiana. Matriz hessiana. ¿Ya? ¿Cuál es la simbología de la matriz hessiana? Pues la simbología es esta. Una H mayúscula, aquí va la F, y esa matriz hessiana la tienes que evaluar en el punto x0, y0. ¿Ok? Y este es el polinomio de Taylor, todo esto, ¿no? Todo esto de acá viene a ser el polinomio de Taylor de segundo orden, porque llegamos hasta la segunda derivada de segundo orden, para una función de dos variables. Esa es la fórmula que tienen que aprender. No sé si tienen preguntas. Bueno, también te pueden poner una función de tres variables. F de x, y, z. Una función de tres variables. El polinomio Taylor vendría a ser prácticamente lo mismo. Ustedes van a llegar máximo hasta segundo orden, nada más. Si te piden hasta primer orden, llegas hasta aquí, ¿no? Hasta la primera derivada. Ese es primer orden. Si te piden segundo orden, sería todo completo. No van a llegar más. Entonces, para una función de tres variables quedaría así. La función f evaluada en el punto, pero en este caso el punto tiene tres componentes, x0, y0, z0. Luego, acá viene así. X menos x0, y menos y0, o sea, en forma de matriz. No le van a poner la coma, ¿ok? Y z menos z0. Porque ahora es de tres variables. Esto lo tengo que multiplicar. A ver, perdón. Primero era el jacobiano, ¿ya? Disculpen. Primero era el jacobiano.
la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, la derivada con respecto a z. ¿Sí? Ese es el jacobiano. Ahora es, como son tres variables, tengo que también derivar con respecto a la otra variable que sería la z. Y este jacobiano lo evalúo en el punto x0, y0, z0. Recuerden que este palito significa evaluar, ¿no? Y eso lo multiplico por lo que estaba poniendo aquí. X menos x0, y menos y0 y z menos z0. Si quiero primer orden, solamente llego hasta ahí. Si quiero segundo orden, le aumento lo de acá. Más, luego viene el 1 medio, luego viene x menos x0, y menos y0, z menos z0. Lo multiplico por, miren, la matriz hessiana ahora es un poquito diferente, porque es una función de tres variables. Entonces tengo que derivar con respecto a las tres variables. Fx lo derivo con respecto a x, fx lo derivo con respecto a y fx lo derivo con respecto a z. Como segunda fila sería fy con respecto a x, fy con respecto a y fy con respecto a z. Y por último, fz, que es la tercera variable, lo derivo con respecto a x, fz lo derivo con respecto a y fz con respecto a z. ¿Ok? Y ya me quedaría una matriz de 3 por 3. Esa sería la matriz hessiana. Esa matriz la tengo que evaluar en el punto sería x0, y0, z0. Y a eso le multiplico, ¿sí? Aquí es multiplicado por lo que va acá, ¿no? O sea, sería esto mismo, pero de forma vertical. X menos x0, y menos y0 y z menos z0. Y así quedaría, chicos, el polinomio de Taylor para una función de tres variables. Sí está claro, solamente fórmula lo que tienen que aprenderse. Ya, ¿nadie tiene preguntas? Ya ver, entonces vamos haciendo estos ejercicios, ¿ya? Hacemos uno y ya el otro ustedes lo pueden practicar, porque prácticamente es una fórmula la que tienen que reemplazar. Aquí me pide determina la fórmula de Taylor de segundo orden en el origen, o sea, en el origen, en el punto 000, para esta función, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el ejercicio número 1 y ya el número 2 les queda para que ustedes lo trabajen, ¿ya? También me piden la fórmula de Taylor del segundo orden en el origen también, para esta función. Tienen que tener cuidado con las derivadas, nada más. O sea, aquí lo que se van a demorar es derivando y ya, y multiplicando esas matrices. Entonces, la función f de x, y me dice que es igual a esto, 1 sobre 1 más x más y, pero yo lo voy a poner así, 1 más x más y elevado a la menos 1, así lo voy a trabajar yo. Como me dicen que quiero trabajar en el origen, entonces nuestro punto x0, y0 vendría a ser el punto 0,0, ¿ya? Acuérdense de la fórmula, ¿qué necesitan? Aquí está, la función evaluada en el punto. Chévere, entonces la función f que está aquí evaluada en el 0, 0. Todo tienen que anotar, ¿no? Entonces te quedaría 1 más 0 elevado a la menos 1 y eso te queda 1. Muy bien, ya tengo eso. Luego, ¿qué necesito? Necesito hallar el jacobiano. ¿El jacobiano quién es? ¿O por quién está constituido? Por las primeras derivadas parciales. Entonces, derivo esta función con respecto a x. Ya, se supone que tienen que saber derivar, pues, ¿no? Regla de la cadena y todo, ¿no? Derivadas parciales. Entonces, si yo derivo esto con respecto a x, me quedaría menos 1 más x más y elevado a la menos 2. Esa sería la derivada. Si derivo con respecto a y, pues te quedaría menos 1 más x más y elevado a la menos 2. ¿Ya? Esas serían las derivadas con respecto a x y con respecto a y.
Esas derivadas las tengo que evaluar, entonces fx evaluado en el 0, 0 va a ser menos 1 más 0 a la menos 2 y eso te queda menos 1. Y fy lo evalúo en el 0, 0 y eso te queda menos 1 más 0 elevado a la menos 2 y esto también queda menos 1. ¿Ok? Y ahí están las derivadas parciales. El jacobiano de la función en el punto 0, 0, ¿quién sería? O sea, ponen estas componentes, pero como que fuera una matriz, ¿no? Derivada con respecto a x salió menos 1, derivada con respecto a y salió menos 1. Miren, aquí ya lo estoy escribiendo. Jacobiano de la función evaluada en el punto 0, 0. Es igual a menos 1, menos 1. No le pongan la coma porque no es un vector, es una matriz. Ya calculé esto de aquí, ¿ven? ¿Sí ven? Esto, que viene a ser esto. Muy bien. Acá solamente es de reemplazar el punto x0, y0, ¿sí? Acá también reemplazar el punto x0, y0. Acá también reemplazar el punto x0, y0. Ahora lo que me falta encontrar es esto de aquí. La matriz hessiana. Entonces, por eso es que tienen que saberse la fórmula, ¿no? O sea, esta fórmula de aquí. Tienen que sabérsela. Vamos hallando las segundas derivadas parciales. Aquí tengo fx, entonces ese fx lo derivo con respecto a x nuevamente y te va a quedar 2 por 1 más x más y elevado a la menos 3. De una vez, fxx, perdón, lo evalúo, lo voy a evaluar directamente en el 0, 0. Entonces, en el momento en el que yo lo evalúo, aquí te quedaría 2 por 1 más 0 a la menos 3 y eso te queda 2. ¿Ya? Ahora, fx, pero con respecto a y. Si fx lo derivo con respecto a y, va a quedar prácticamente lo mismo que aquí. 2 por 1 más x más y elevado a la menos 3. ¿Ya? Y entonces ahí yo ya puedo concluir que fxy evaluada en el punto 0, 0 también va a salir 2. Por otro lado, ahora voy con fy. Fy, acá está fy, lo derivo con respecto a x. ¿Sí? Tienen que derivarlo, ¿no? Si yo lo derivo con respecto a x, pues va a quedar lo mismo. 2 por 1 más x más y elevado a la menos 3. Y entonces ahí te queda ya que fyx evaluada en el punto 0, 0 también vale 2. ¿Ok? Y por último, fy lo derivo con respecto a y. Aquí está fy, vuélvelo a derivar con respecto a y y te queda lo mismo. 2 por 1 más x más y a la menos 3. Y entonces te queda que fy en el punto 0, 0 vale 2 también. No quiere decir que siempre van a ser iguales, ¿no? Nada que ver, pueden ser diferentes, son derivadas, ¿no? Aquí salen iguales. Entonces ahí ya puedo poner, o ya puedo formar a la matriz hessiana evaluada en el punto 0, 0. Miren, hessiana de la función evaluada en 0, 0. Aquí es igual, pues es una matriz de 2 por 2. Fxx salió 2, Fxy salió 2, Fyx salió 2 y Fyy salió 2. Y ahí está la matriz hessiana, que vendría a ser esta parte de acá. Ahí están las derivadas parciales en el orden que deben escribirlas, ¿no? Tienen que aprendérselas. Y listo, ya está todo para poder escribir nuestro polinomio de Taylor de segundo orden. Esta función que está aquí, voy a poner aquí arriba que si alcanza. Esta función de aquí que es 1 sobre 1 más x más y, es aproximadamente igual a ¿quién? Acuérdate la fórmula. F evaluado en el punto es esto, salió 1, más el jacobiano, está acá, que es menos 1, multiplicado por x menos x0, que es 0, y menos y0, que es 0. Entonces prácticamente te queda multiplicado por xy, así. Luego eso hay que sumarle un medio. Acá también va x menos x0, y menos y0, pero es lo mismo que tener xy, así. Y esto multiplicado por la hessiana salió 2, 2, 2, 2. Y eso multiplicado por x menos x0, y menos y0. Y ese sería el polinomio de Taylor, que obviamente esto hay que resolverlo, esto hay que multiplicarlo. Ya, entonces aquí, esta es la partecita en la que se van a demorar. Esto es un tema de examen, por si acaso. Tema de examen. Esto va al examen, sí o sí. Así que no pueden perder puntos en esto. O sea, sí se van a demorar derivando y evaluando, pero es un tema a vaca. Así que no pueden perder puntos ahí. Esto de aquí es aproximadamente igual. Aquí va el 1. Aquí multiplicamos estas matrices, ¿no? Menos 1 por x sería menos x. Y acá menos 1 por y sería menos y. Luego acá tengo el 1 medio.
ese 1/2 está multiplicando al XY. Primero vamos a multiplicar estas dos matrices. Aquí 2 por X sería 2X y 2 por Y sería más 2Y. Y tienen que saber multiplicar matrices también, ¿no? Acá 2 por X más 2 por Y. Listo. Entonces aquí te queda que la función 1 sobre 1 más X más Y es aproximadamente igual a 1 menos X menos Y más 1/2. Y luego multiplicamos esta matriz con esta matriz. ¿Ok? Entonces aquí multiplicando la X por todo esto te quedaría, o sea, la X multiplica el 2X más 2Y. Te quedaría 2X cuadrado más 2XY. Apaguen ese micrófono, por favor. Entren en clase. Gracias. Ya, entonces multiplico. X por 2X sería 2X cuadrado, Y por 2Y sería 2XY. Y eso hay que sumarle la de acá. X por 2X sería 2X cuadrado más Y por 2Y sería 2. A ver, perdón. Perdón. Cuidado. La X por 2X y la X por el 2Y te queda 2X cuadrado más 2XY. Ahora acá, la Y por 2X sería más 2XY y la Y por 2Y sería más 2Y cuadrado. Ahí sí. Listo, entonces aquí ya hay que simplificar nada más. Siempre hay que simplificar lo que más se puede. Y listo, ya tenemos el polinomio de Taylor. Aquí el 1/2 puede multiplicar a todos. 1/2 por 2X cuadrado te quedaría solo X cuadrado. 2XY más 2XY sería 4XY, pero multiplicado por el 1/2 acá afuera se hace 2XY. Y 1/2 por el 2Y cuadrado se hace más Y cuadrado, nada más. Y este sería el polinomio de Taylor de segundo orden para esta función. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Está clarinete. A ver, vamos haciendo el problema número 2, ya que es prácticamente lo mismo, solo lo que cambia son las derivadas parciales, nada más. La función que me dan aquí es esta de aquí. F de x, y igual a logaritmo de 1 menos x más logaritmo de 1 menos y. Me piden encontrar el polinomio de Taylor de segundo orden en el origen, así que nuestro punto x0 y y0 nuevamente es el 0, 0. ¿Ya? Entonces evaluamos a la función en el punto 0, 0. Eso sería logaritmo de 1 menos 0 más logaritmo de 1 menos 0. Y eso te queda 0, ¿no? Porque el logaritmo de 1 es 0 y el logaritmo de 1 acá también es 0. Ya tengo la función evaluada en el punto. ¿Qué más necesito? El jacobiano. Así que necesito derivar con respecto a x. Si yo derivo esto con respecto a x, te queda menos 1 sobre 1 menos x. ¿Ya?
Y también necesito derivar con respecto a y. Entonces, si yo derivo con respecto a y, sería menos 1 sobre 1 menos y. Ahora, esas derivadas las evalúo en el punto 0, 0. Si yo evalúo aquí en el 0, 0, sería menos 1 sobre 1 menos 0, y eso sería menos 1. Si yo derivo con respecto a y, perdón, si la derivada con respecto a y la evalúo en el 0, 0, también te queda menos 1 sobre 1 menos 0. Y eso sale menos 1. Con esto yo ya tengo al jacobiano de la función evaluada en el punto 0, 0. Que eso sale menos 1 menos 1. Perdón, no pongan coma, ¿no? No pongan coma. Porque es una matriz. Listo, ¿qué más necesito? Necesito las segundas derivadas, así que la segunda derivada, a ver, aquí tengo fx, esto es fx, ¿ya? Esto de aquí es fx. Ese fx lo derivo con respecto a x, ¿y cuánto queda? Quedaría menos 1 sobre 1 menos x al cuadrado, a ver, sí, así quedaría. Si yo derivo fx, el de aquí fx, pero lo derivo con respecto a y, ese se hace 0. Si derivo fy, que es el que está acá abajo, fy con respecto a x, ese se hace 0. Y si derivo fy con respecto a y, ya, entonces con respecto a y va a quedar menos 1 sobre 1 menos y al cuadrado. O sea, tienen que derivar esto, ¿no? Derivar esto, ya. Se supone que ustedes deben saber derivar, ¿no? Ya no puedo ponerme a explicar cómo se deriva aquí. Y entonces estas derivadas las evalúo. Fxx, evaluada en el 0, 0, sale menos 1. Esto ya vale 0, esto vale 0, y acá fy. Fy evaluada en el 0, 0, también vale menos 1. ¿Ya? O sea, evalúas aquí, ¿no? 1 sobre menos 1 menos 0 al cuadrado, y te queda menos 1. Con esto ya tengo la hessiana de la función evaluada en el punto 0, 0. Solo ponen bien el orden, ¿no? Fxx va primero, que sería menos 1, luego fxy, que es 0, luego fyx, que es 0, y luego fyy, que es menos 1. Muy bien, esa es la matriz hessiana. Ya con esto pueden escribir, chicos, pueden escribir el polinomio. ¿Cuál es la función? La función es esto. Logaritmo de 1 menos x más logaritmo de 1 menos y. Esa es la función. Entonces, ¿a qué es igual o a qué es aproximadamente esta función? Es igual a la función evaluada en el punto, que salió 0, más el jacobiano, que es menos 1, multiplicado por x menos x0, y menos y0, que te queda xy. A eso le sumamos un medio. Aquí va x menos x0, y menos y0. Por la matriz hessiana es menos 1, 0, 0, menos 1. Y eso multiplicado por x menos x0, y menos y0. Y ahí si ya les queda de trabajo a ustedes, multiplicar eso ahí. Ese es el polinomio de Taylor. Como ustedes pueden ver, chicos, esto es un tema a vaquita, súper a vaca. Lo único difícil es que puede ser que las derivadas sean un poquito más complicadas de resolver. Y multiplicar las matrices. Ahí se van a demorar tiempo. Pero si esto viene en alguna lección o algo, esto aquí es un tema regalado. O sea. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no tienen preguntas, entonces hasta ahí nos vamos a quedar, chicos. El día de mañana vemos lo que son extremos. El día de mañana empezamos con extremos de una función. Y para eso ya necesitamos conocer quién es el jacobiano, quién es la matriz hessiana, para poder decir si un punto es máximo, si un punto es mínimo, y eso de ahí, ¿ok? Eso ya lo vemos el día de mañana. Bueno, si no tienen preguntas, pasen bien, ¿no?